Hola, bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de La Ley en tu Vida de Microjuris. Nos encontramos grabando desde la convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que se lleva a cabo este año en el Hotel Caribe Hilton. Hoy nos acompañan las licenciadas Anitza Cox de Saludos. Estudios Técnicos y nuestra CEO en Microjuris, la licenciada Ataveira Medina Hernández. Hola. Nos encontramos aquí en el día de hoy porque queremos llevarle un programa para darles a conocer un estudio sobre el estado de situación de la abogacía en Puerto Rico. Queremos darle primero que todo algún contexto. Sabemos que desde el 2007, hace 12 años, la economía ha experimentado una contracción de un 20%. Así que esto ha tenido algún impacto en los abogados y abogadas en Puerto Rico. Por ejemplo, se han reducido en un 32% la cantidad de establecimientos legales o despachos en Puerto Rico y el empleo también pues, ha disminuido en un 22%. Para eso hay varias razones como la migración. Y otras razones. Pero para eso nos encontramos aquí con la licenciada Cox y Medina Hernández y queremos comenzar, Anitza, usted es de estudios técnicos y tuvo a cargo, ¿verdad?, la realización de este estudio que fue diseñado de manera longitudinal para que pudiera además, ¿verdad?, año tras año, seguírsele la pista a este tipo de datos y de información que queremos siempre recabar de la abogacía en Puerto Rico. A ver si nos puede entonces compartir algunos datos demográficos, quiénes somos, cuántos somos, cuántas mujeres somos, estamos en aumento. ¿Qué nos puede decir? Claro que sí. Bueno, aún con lo que comentaba sobre las tendencias en la economía, podemos ver un sector de servicios legales robusto en el país. Actualmente tenemos alrededor de 10.904 abogados activos practicando la profesión, ya sea en la empresa privada, en el gobierno, en entidades sin fines de lucro que prestan servicios legales. Esto representa alrededor de 85% de los abogados que tienen licencias activas en Puerto Rico a 2019, que son alrededor de 13.944. Es importante que estos números también un poco reflejan otras tendencias, como por ejemplo la migración. Estimamos que alrededor del 8% de los abogados y abogadas que tienen licencias en el país están fuera de Puerto Rico. Esto es aproximadamente unos 1.100 abogados. 1.100, exacto. Entonces somos 13.000 con Con licencias para licencia, practicar correcto, admitidos a la profesión correcto. y entonces 11.000 estamos practicando áreas de derecho. Sí. La definición de esta práctica del derecho, ¿nos puede hablar cómo se definió practicar derecho en el estudio? Sí, cómo no. Precisamente pensando en los distintos escenarios, ¿verdad? De posible práctica, no solamente lo que es la litigación, por ejemplo. Miramos lo que eran definiciones en otras jurisdicciones para ver el alcance del tipo de tareas que pueden hacer los abogados y abogadas. Así que nuestra definición para efectos del estudio es una persona que practica o trabaja o tiene un trabajo relacionado a diversas áreas de aplicación del derecho, que va desde sí lo que son las tareas tradicionales, pero también aquellos que están en la academia o aquellos que desempeñan funciones vinculadas al derecho, aunque no sean establecimientos que prestan servicios legales. Y tanto en lo que es el sector sin fines de lucro como el gobierno y la empresa privada. Bien, entonces en lo demográfico nos quería compartir algunos datos. Sí, claro que sí. Para efectos de la encuesta que llevamos a cabo, fue una encuesta representativa de los de los cerca de 14.000 abogados y abogadas activas en el país. Encontramos que 55.2% de nuestros abogados y abogadas son hombres, el 44.8% son mujeres, 55% de ellos está casado. Vemos también que más del 45% tienen unos salarios que sobrepasan los $75.000, eso en términos de la demografía básica. Pero es importante, ¿verdad?, que aún con lo que mencionaba sobre las tendencias en la economía, nuestros abogados y abogadas están trabajando en distintos escenarios en el país. La tasa o el porciento de abogados y abogadas que están trabajando actualmente es de alrededor del 96%. Solamente 2.7% está desempleado y el tiempo que ha estado desempleado ha sido muy breve, quizás menos de 6 meses. Así que Y entonces, Ataveira, quería entonces que tú nos hablaras precisamente de que tenemos quizás una abogacía, ¿verdad?, un poco más compacta, pero sin embargo, sí hay un 96% que está empleado.
que es altísimo. Ahí Sí. se presupone una Déjame ir un adaptabilidad. poquito para atrás, Sí. porque entramos directo a los datos. Para explicar un poco la razón de ser del estudio, ¿verdad? Porque estamos hoy hablando de esto, porque Microjuris está involucrado en este esfuerzo. Bueno, como saben, Microjuris es una compañía puertorriqueña que lleva 30 años dando servicios en Puerto Rico, mayormente al mercado legal, ¿verdad? De abogadas y abogados, a través de las herramientas, ahora el canal noticioso que tenemos Microjuris al Día, este podcast para temas de actualidad, los cursos de educación jurídica continua, entre otras cosas. Sin embargo, Microjuris ha ido creando un ecosistema, ¿verdad? Que además fomenta el debate jurídico y como parte del interés de Microjuris de entender dónde estamos, dónde está la profesión, dónde están las abogadas, los abogados, cómo está la industria legal ahora mismo posicionada, pues nos dimos a la tarea, ¿verdad?, junto a estudios técnicos, de realizar este estudio y los resultados han sido sumamente para mí interesantes, ¿verdad? Hay muchos temas que tal vez eran predecibles, como el tema de la contracción, que cuando se publica este estudio, rápido escuché a varias personas, ¿verdad?, reaccionando con el tema, ¿verdad?, nefasto de este doomsday. Se contrae la profesión legal. Apocalíptico. Es que todo se ha contraído. Claro, Que y no. esos son temas que no son nuevos, ¿verdad? Tenemos una contracción económica sostenida desde el 2008 por las razones que todos y todas conocemos. Sin embargo, una de las cosas que a mí sí me impactó positivamente es que, aunque ha habido esa contracción desde el empleo legal y también la contracción de un 30 y pico por 34% de los establecimientos legales, ese porcentaje, ese 96% de abogadas y abogados que están trabajando, lo que nos interesa es conocer en qué están trabajando, cómo lo están haciendo, cómo se han reinventado, cuál es la nueva definición de lo que son servicios legales o la profesión legal más que nada. Y de igual manera, cuáles son los retos para distintos sectores que le sirven a la industria legal. En nuestro caso, ¿verdad?, como una compañía de tecnología legal, cuáles son las herramientas, las soluciones que podemos diseñar y ofrecer para ayudar a ese 96% que luego veremos que hay un segmento de solo practitioners que ha incrementado, o sea que tienes los establecimientos legales en contracción, en un 34%, 32. 32, un alza significativa en los solo practitioners que luego nos puedes compartir ese contraste. Así que esa es la razón de ser del estudio. Pero yo lo que pienso es que esto lo que nos dice es que es una profesión, con la palabra que estuvo de moda hace un tiempo, muy resiliente, muy adaptable. También relacionado a esa adaptabilidad, vemos el tema de educación, la diversidad de educación que tienen los abogados y abogadas, y además la búsqueda de posgrados y títulos de maestría, etcétera. O sea, es una profesión que se sigue desarrollando y que sigue mejorando. Así que el interés nuestro es mirar eso, mirar también los retos para los otros segmentos, la academia, el mismo segmento de establecimientos legales, entre otros, para empezar a hacer agendas de trabajo multisectoriales, políticas públicas, hablar con los entes reguladores, en este caso el Tribunal Supremo, dialogar, presentar esta data y crear una agenda de trabajo. Así que yo no soy la persona de datos aquí, pero sin duda este estudio me ha impactado positivamente al punto en que me da mucho optimismo en cuanto a la agenda pendiente de trabajo que hay. Sí, y de hecho, como comentabas, Ataveira, aun cuando el número de establecimientos, ¿verdad?, se ha reducido en alrededor del 34% desde 2007 al presente, que responde a la economía, ¿verdad? Vemos que el número de solo practitioners ha aumentado. Si miramos lo que son estadísticas oficiales del American Community Survey, durante los pasados
10 años ha aumentado hasta un 45% los solo practitioners. Los resultados de nuestra encuesta, que obviamente pues nos traen al contexto más actualizado, los datos del Community Survey son de 2017, nos dice que el 65% de los abogados y abogadas que están practicando derecho son solo practitioners. Estamos hablando de alrededor de 7,000 abogados y abogadas. Esto quiere decir, por ejemplo, porque lo estábamos hablando más temprano, para dar un ejemplo, un licenciado que tiene un bufete, que tiene quizás una secretaria, abogados, tiene Bueno, te estaba dando el impresora. ejemplo de mi papá, o Pues sea, correcto, estoy pensando en eso. lo viví claramente. Él tenía su secretaria, la mega fotocopiadora, el aire acondicionado central, los law clerks, la biblioteca completa, los libros, los tomos, una infraestructura, un overhead Para legal, significativo, para legal, mensajero. ahora mismo, ¿verdad? En un escenario de contracción económica, pues eso se convierte en algo insostenible para muchos abogados y abogadas. Y entiendo que por ahí también, o sea, esos números de solo practitioners responden a esa realidad económica. Claro, claro. Entonces tenemos, ¿verdad? Además de los solo practitioners, en términos de cuántos están trabajando en las estructuras como los bufetes, por ejemplo, alrededor del 23%, que representa también la reducción que hemos ido observando en los pasados años, mientras que hay un 7% que trabaja en la empresa privada. No son establecimientos que brindan servicios legales, pero están desempeñando funciones que tienen que ver con el ámbito legal. Y ese 7% se concentra más que nada en el área de finanzas, en el área de servicios. Y eso un poco nuevamente demuestra la capacidad de los abogados de poder extrapolar los conocimientos y destrezas que adquieren en la escuela de derecho a distintos escenarios. De hecho, volviendo un poquito atrás al número del 96% que está empleado, eso es empleo indistintivamente esté practicando la profesión o no. Pero de ese 96%, el 90% está practicando el derecho conforme a cómo fue definido para efectos del estudio. De hecho, desde que se graduaron y obtuvieron su reválida, han tenido en promedio 2 empleos, ¿verdad?, vinculados al campo legal. Eso al final representa el 85% de nuestro universo de abogados con licencia. Es decir, que podemos plantear que en nuestro campo 8 de cada 10 abogados y abogadas con licencia están practicando la profesión y la están practicando en su mayoría a tiempo completo. ¿Ya? Así que eso refleja un panorama bien, bien interesante de cómo, ¿verdad? Es una profesión que aún con los retos que hemos enfrentado en la economía, pues está insertada en el mercado laboral y aportando a la economía del país. Y con estos nuevos escenarios, obviamente los usos tecnológicos representan un gran tema, pero es un gran tema para que los licenciados y licenciadas quizás comiencen a invertir en tecnología, que le ayuden, ¿verdad? Que les sirvan como herramientas para manejar casos, para facturar. Y en ese punto de la tecnología, ¿verdad? Todavía hay unas conversaciones pendientes. ¿Cómo a raíz de los datos de este estudio, Microjuris puede ver la tecnología asistiendo a ese abogado y abogada dentro de este escenario? Sí, o sea, sin duda, Microjuris, ¿verdad? Desde sus comienzos, lo que ha establecido es pues la vanguardia en Puerto Rico de lo que es inteligencia jurídica, ¿verdad? Que es nuestro lema de marca. Hay mucho todavía por conversar, educar, visibilizar en cuanto a los avances tecnológicos que se están dando en el mundo del legal tech, ¿verdad? Como se le llama comúnmente. Y los avances tecnológicos van enfocados en el apoyo al manejo básicamente del despacho legal. O sea, tenemos tecnologías desarrolladas ya y en uso para temas como manejo de descubrimiento de pruebas, manejo de documentos, facturación, incluso elaboración de documentos legales, ¿verdad? Eso ya existe en el mercado, ya eso está desarrollado. Sin embargo, ahí hay una conversación interesante que hay que tener, que tal vez una abogacía redefinida, ya más diversa, la puede tal vez entender mejor que una abogacía más tradicional. Y es el hecho de que al incorporar el uso de la tecnología, tu práctica se torna más eficiente, ¿verdad? Y entonces una abogada, un abogado tal vez
más tradicional pudiera decir, pero si me toma menos horas hacer esto, no puedo facturar tantas horas, porque somos una profesión que no se nos ha formado para adscribirle un valor al trabajo, ¿verdad? Al producto final de los esfuerzos, sino que es una profesión que mayormente se Factura por factura por hora. hora. Eso podría cambiar. Eso va a tener que cambiar en la medida en que se van automatizando procesos para ser más eficientes, y realmente aquí lo que hay que ver es que esto no es quitarle trabajo a nadie, al contrario, esto es lograr mayores eficiencias, añadir valor, Y ampliar la capacidad de poder. ampliar capacidad, que con los datos que estamos viendo incluso pudieran significar que ya una abogada que tiene una formación en finanzas, que también, o sea, pudiera dar representación legal tradicional, al mismo tiempo que hacer consultoría y al mismo tiempo que tener otro tipo de práctica incorporada en su práctica legal, o sea, otro tipo de perspectiva, visión. Se diversifica la práctica y también se exponencia la capacidad de esa práctica para generar ingresos y para generar negocios. Y un poco el estudio quizás nos dice también que ya los abogados y abogadas se han insertado en el tema de la tecnología, que es una cuestión de poder potenciar eso. Si vamos a los resultados del estudio, 100% está conectado a Internet, 100% tiene telefonía móvil y 100% lo utiliza para efectos del trabajo, ¿verdad? En términos de lo que son las actividades que realizan a base de la tecnología, las búsquedas son las principales. Sin embargo, ya tenemos varios que están, ¿verdad? Una proporción significativa que está entrando a lo que es otro tipo de aplicación tecnológica, y es una cuestión de ir potenciando el uso de esas tecnologías. Anitza, sí, porque cuando se habla de un 100% de algo, quiere decir que todo el mundo y absolutamente, y es que tienen acceso o a internet, teléfono, ¿verdad? Telefonía móvil, Ese correcto. renglón de la encuesta Sí. contenía varias, internet, teléfono. Y cuánto los utilizan para efectos del trabajo, igualmente lo que es la incidencia de uso de redes sociales, que por ejemplo Facebook está por encima del 80%. Y esto, aunque suenen números muy altos, la realidad es que coinciden completamente con los datos que nosotros vemos en otro estudio que se realiza desde el 2005 sobre la incidencia de Internet, donde las personas con este perfil, como nuestros abogados y abogadas, están 100% conectados. O sea, que tienen el acceso al medio. De eso ya El la acceso. intensidad Y de uso es entonces, otra, ¿verdad? Otro la tema. intensidad de uso, y también otro dato del estudio, curiosamente, es que el 44% de los abogados y abogadas consultadas tiene la percepción de que nos rehusamos a los cambios tecnológicos. Exacto. Pero fíjate, mientras cerca de 9 de cada 10 piensan que el Internet, por ejemplo, va a tener un rol cada vez más importante en la prestación de servicios legales y en el acceso a estos servicios. Sí, ahí lo que tú apuntas con ese dato del 44%, yo entiendo que tiene mucho que ver con un asunto cultural. O sea, y es lo mismo, por ejemplo, voy a traer otro tema que tal vez no está tan relacionado, estábamos hablando de tecnología, pero de igual manera está el tema de género. Creo que en la encuesta arrojó que hay la mayor parte de los abogados y abogadas son del género masculino, Sí, correcto. por un margen estrecho en la totalidad. 5%. Es Sin embargo, 44 exacto. y 55. Sí, el 10% aproximadamente. Exacto. Sí. Sin embargo, cuando nos 10%. vamos a un renglón de edad más joven, Más de 26 a 30 años, Predominan. y el las número mujeres. exacto era un 70 y algo por ciento, En el Sí. renglón de 26, de 26 a 30 a años. 30 por ahí. Sí, porque de hecho O sea, la mediana de más- edad es de 48 años en el caso ¿Perdón? que la mediana de edad es de 48 años. De 48 años en la el caso media. de la profesión en general. Ujú. O sea que a lo que voy es que con ese cambio que estamos viendo tan dramático en ese segmento de edad, que tenemos una super mayoría de mujeres en la profesión, definitivamente eso va a redundar en cambios cultural en la profesión. Y ahí hay mucho por trabajar y también en términos de la brecha salarial, ocupación de las mujeres ocupando puestos de liderato en la industria legal, ¿verdad? Más allá de los típicos socios, ¿verdad? Capitales, hombres, pues empezar a ver mujeres ocupando puestos de liderazgo. O sea que hay cambio cultural
por darse, pero los datos demográficos, otra cosa que me llama la atención es que definitivamente los van a ir impulsando, o sea, van a ir llegando en la medida en que vamos a ir ocupando más campos. Claro, y también quería anotar que más allá de los abogados y abogadas que están practicando, hay toda una industria, un sector económico, ¿verdad? Que apoya igualmente, ¿verdad? Y que genera unos empleos importantes para el país. ¿Cuántos Cuando empleos supone el la sector, abogacía, el sector? Sí. sí, el sector que está compuesto desde los abogados hasta otras profesiones como sería el paralegal, entre otros, Correcto. estimamos que está alrededor de las 24.000 empleos a tiempo completo. Esto compara, para que tengamos una idea, con sectores, por ejemplo, como el comercio al por mayor, los empleos que genera el comercio al por mayor, sectores como la transportación, está cercano a lo que es el sector de finanzas y está bastante por encima de sectores como, por ejemplo, el de la información, que genera alrededor de 16.000 empleos. Así que es un sector igualmente que aun cuando se ha visto afectado, como todos los demás sectores en la economía, pues sigue, tiene una posición robusta y contribuye de manera significativa. De hecho, otra contribución interesante, ¿verdad?, que debemos destacar es la aportación de servicios pro bono, ¿verdad?, a poblaciones y para efectos del estudio se definió como servicios dirigidos a nuestras poblaciones más vulnerables que no pueden costear los servicios legales. Y encontramos que 80% de nuestros abogados y abogadas han prestado en algún momento servicios pro bono, 60% de estos brindaron servicios pro bono en el 2018 y aportaron la mediana, está alrededor de las 20 horas. Así que si nosotros calculamos esas horas que dedicaron, esa mediana, estamos hablando de alrededor de 8.000 horas en aportación durante el 2018, y si le ponemos el valor de lo que es el salario promedio por hora del abogado o abogada, que está en alrededor de los 22, 23 dólares, es una aportación con un valor de, unos servicios 3.5 millones, sí, exacto. Así que es interesante también que en los 12 meses previos al estudio, alrededor del 52% de nuestros abogados y abogadas estuvieron participando de actividades vinculadas al tercer sector, de organizaciones sin fines de lucro, indistintivamente estuviera o no relacionado a la práctica. Así que hay también unos impactos a nivel social importantes que destacar y que emanan de este estudio. Y yo creo que en la medida en que vamos viendo esos cambios culturales, esos números van a ir incrementando. Claro que sí. Porque por lo menos de mi experiencia, muchos de los abogados y abogadas que han estado directamente involucradas con el tema de poblaciones vulnerables, hay muchos abogados y abogadas jóvenes. Estamos viendo iniciativas que vienen desde lo legal, pero que tienen que ver más con el sector sin fines de lucro. O sea que eso definitivamente es un tema que hay que seguir de cerca, ese desarrollo, porque es algo que se ve que va en crecimiento. No me gustaría que nos vayamos sin compartir el dato sobre salarial, ¿verdad? Para que tengamos una idea de cuánto nos ganamos los abogados, los profesores de derecho que salieron, que son, ¿verdad?, los más que se ganan. Más remunerados. Creo que 114.000 Sí, dólares al correcto. año. Sí. Pero para que nos dejes entonces algunos de esos datos, Claro que y si nos los puedes comparar también con lo que se ganan también en Estados Unidos, para tener un Claro. comparable y nos hables de esa brecha salarial. Claro que sí. Bueno, el salario promedio en el sector de servicios legales, y aquí un poco estamos hablando en el sentido amplio, es el abogado y abogada, los jueces, secretarios o secretarias legales, paralegales, etcétera. Ese salario promedio está en 46.000 dólares. Eso representa, Tomando en cuenta desde los abogados hasta el paralegal, secretaria. Exacto. Ok, ese promedio es de 46.000 en un despacho legal. Exacto. Y esto es 1.6 veces más alto que lo que es el salario promedio en Puerto Rico, que oscila alrededor de los 20.000 dólares. Así que en términos de cuando lo vemos por las distintas ocupaciones que componen el sector, vemos que pues el promedio más alto está entre los profesores de Derecho, de 114.290, como mencionabas, mientras que los jueces y juezas tienen un salario promedio de 90.190. Los jueces y juezas en Derecho Administrativo es un poco más bajo el promedio, alrededor de los 88.000, y el abogado o abogada tiene un salario promedio de 74.690 dólares. Esto sí representa una brecha significativa cuando lo comparamos con lo que es
el salario promedio en los Estados Unidos y estamos hablando que es una brecha de alrededor del 46%. Es decir, que entre lo que es el salario promedio en Estados Unidos y lo que es acá, vemos una diferencia de alrededor de $53,338. ¿Sabes cómo es, o sea, por si la tienes Sí. la información, cómo eso compara con otras profesiones en términos de brecha? Bueno, en términos generales hay unas brechas significativas cuando comparamos con lo que es el salario a nivel de Estados Unidos. Así que más o menos sigue unas tendencias Se similares. correlaciona. Sí. Te pregunto, los $76,000 que se ganan entonces los abogados en Puerto Rico, ¿son los abogados asalariados? Sí, correcto. Estos datos responden a los abogados asalariados, sí. Pues no sé si quieren compartir otros datos o quizás algún pensamiento final sobre este estudio, que sabemos que vamos a tratar de hacerlo todos los años. Sí, o sea, ya el estudio se diseñó de manera longitudinal, o sea que el interés de Microjuris es continuar este esfuerzo junto a estudios técnicos. Hay un gran interés por parte del público en general. Hemos estado conversando aquí en la convención muchísimo sobre este estudio, los resultados, datos interesantes. Hay sectores que ya me están haciendo acercamientos para continuar la conversación y profundizar en temas de género, el tema también de la academia, ¿verdad? El rol de la academia en la formación de las abogadas y los abogados, el tema incluso regulador, ¿verdad? Los cánones de ética, cómo regulan la práctica y cómo esa regulación se tiene que empezar a adaptar a la realidad económica, las regulaciones del Tribunal Supremo, o sea, hay mucho tema aquí pendiente, así que esta es la primera, ¿verdad?, conversación que estamos teniendo sobre esto, pero definitivamente no va a ser la última, así que me queda agradecerle a NHTSA y a la firma de estudios técnicos por desarrollar este trabajo con nosotros. Vamos a seguir compartiendo información, segmentos específicos del estudio a través de nuestras redes sociales, Microjuris al Día, y de igual manera en otros formatos con otros sectores de la industria legal. Y gracias a Microjuris por esta iniciativa que sabemos que va a aportar mucho a la discusión sobre esto. Pues muchas gracias y queremos que nos sigan acompañando, que consulten en microjuris.com, que tenemos este estudio con muchos más datos disponibles para ustedes. Así que muchas gracias y hasta la próxima.